Muy buenas noches, queridos amigos. Les habla Jesús Alzamora. Esto es VHTV, nuestro canal. Como siempre, en ¿Y cómo la hizo? Hoy día tenemos un invitado muy especial. ¿Y por qué muy especial? Porque toda mi vida me ha gustado que las cosas se hagan con producción, con trabajo, con esfuerzo. ¿Qué mejor que nuestro ministro de la producción, el señor César Quispe Luján? Mi querido César. Jesús, Muchas gracias por estar acá. gracias por esta oportunidad. Una de las cosas más interesantes en el Estado es la producción. Sin producción el país no avanza, Así es. ¿no? Aunque se resientan nosotros, colegas tuyos, es realmente, yo diría, el motor verdadero de un país. Si no hay producción, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay educación, en fin, no hay nada. Somos un ministerio de los emprendedores, donde está la pesca, la industria, la acuicultura, todo lo que mueve el país. Así es. Todo lo que mueve el país, todo lo que genera riqueza, y por eso, como siempre, a los emprendedores les digo, cada vez que ustedes tienen éxito, les veo ganando dinero, haciendo mucho dinero, el país crece. Es verdad. Yo hace muchos años tuve la oportunidad de estar en un congreso en los Estados Unidos que se denominó Desarrollo, Trabajo e Informalidad. Y nos fue muy bien, terminé siendo elegido dentro de todos los congresistas de Latinoamérica el que clausurara como presidente de ese congreso. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos la muestra más grande. 70% de la economía peruana está en los informales. Así es. Una realidad. Pero mi querido César, me vas a permitir hacer un viaje en el tiempo y después vamos a llegar nuevamente a esta cartera tan importante que tú lideras. ¿Dónde nació César Quispe? ¿Dónde nació? Nací en Lima, de padres ayacuchanos, de padres que, escapando de la pobreza de Ayacucho, vinieron a la capital. Mi papá albañil, mi mamá no llegó a tener la oportunidad de ir al colegio, pero descubrí un secreto, no sé cómo, porque desde que tengo uso de razón, mi mamá siempre me decía, yo no podré dejar de ser pobre, pero mis hijos sí, y para eso tienes que estudiar, y en especial tú que eres el mayor, porque tú vas a ser que va a dar el ejemplo a tus hermanos, yo no les puedo dar el ejemplo, y con el estudio se logra. Y todos los días me hacía leer y se aparecía con libros, revistas, y me decía lee, lee, y ahí bueno. Cuando te dicen vas a ser el líder de tus hermanos, ¿cuántos hermanos tuviste? Eso me suena un poco abultado, no sé. 12 hermanos. 12. Es un familión. Un familión. Y O sea, una mochila bien pesada porque sabías que tu mamá te había puesto la responsabilidad que a ti te tenían que poner como ejemplo, ¿no? Pero tú eres el referente. Tú eres el líder. referente, tú vas a hacer, te miran a ti, tú progresas, tus hermanos también van a lograrlo. Lo que tú hagas bien, lo harán bien. Lo que no, Así es. ahí van los problemas. Mira, la primera etapa, tu niñez, ¿fuiste al nido o entraste a transición? Antes no había transición. Transición. En mi famoso colegio 1076, Colegio del Estado. ¿Dónde? 1076, en Pueblo Libre. Pueblo Libre. Yo viví por esa zona de Pueblo Libre, Lima cercado, digamos, cuando está Correcto. Pando, las orquídeas. Yeah. Mi área de influencia era donde está Donofrio, Donofrio, que era católica, la Universidad Católica, la Huaca Mateo Salado, por eso. Una zona de movimiento. Una zona, y desde que recién estaban las casas construyéndose, ¿no? Correcto. Y mi papá construía casas en esa zona. Del campo a la ciudad. Del campo a la ciudad. ¿Cómo era ese pequeño niño, César? ¿Inquieto? ¿Un niño tranquilo? ¿Distraído? ¿Aplicado? Un niño, creo, con muchos sueños, sí muy curioso. Leí mucho. Leer es crecer, ¿eh? Sí, he leído bastante, por la curiosidad quería las explicaciones de las cosas, ¿no? Claro. El por qué y el por cómo qué. la hizo? ¿Y cómo la hizo? Creo que lo que mi mamá me inculcó, ¿no? O sea, yo no podría estar durmiendo mucho o podría estar distraído si no me veía mi mamá con un libro o con una revista. Y siempre era mi mamá, lee, estudia. Digamos, no he sido un alumno destacado en los primeros años del colegio o de secundaria, porque también descubrí, y es un poco que aplico con mis hijos, es la importancia que tiene el poder motivar a los niños. Las palabras marcan, ¿no? Yo tenía así un papá que tenían
palabras que te decían eres un vago o no sirves, te salió mal, y esas cosas marcan y te dicen a ti El rumbo. el rumbo, y te dicen, oye, de verdad que, y eso te frena, ¿no? Correcto. Y entonces cayó en mis manos también Freud, me acuerdo, todo un fascículo Sigmund. entre Sigmund Freud, y eso me permitió conocerme de Claro. por qué había cosas, y eso enrumbó un poco mi vida. Yeah. Comienzo a cambiar mi ¿cómo Tu se estilo llama? de vida. Mi estilo y Tus objetivos. y mis objetivos, Claro. y quién soy, y comencé ahí, ¿no? Ahí, Pero no saltemos tanto. A ver, esa primaria, terminaste quinto de primaria, ¿jalaste algún día? no. Nada. Sí, pasé primaria. ¿De los primeros, tercera? No, no era los primeros, Promedio. pero era del medio para arriba, ¿no? Del medio para arriba. Bastante Nunca he sido bien, para abajo, he bastante sido medio para arriba. En la secundaria pasé al colegio Pedro Gálvez de Urquiza, ¿Dónde? en Pueblo Libre. Pueblo también, Libre también. ¿no? Pedro Gálvez de Urquiza, ahí era de puro hombres y solamente había secundaria. Solo secundaria. Solo secundaria, también, ¿no? En los primeros años era de medio para arriba, y en los últimos comencé a mejorar Tu performance. mi performance. De ahí paso a un instituto a estudiar contabilidad particular, y ahí sí soy de los mejores, ¿no? Ya paso, Adelante. ya ahí sí ya me pongo en la delantera. Una pregunta, ¿en qué año de secundaria César Quispe decide ir a estudiar contabilidad? Porque, mira, tus características no me cuadran con alguien mirando los números, sentado, porque tú eres hiperactivo. Entonces, no entiendo, eso fue un momento. ¿Terminaste contabilidad? ¿Eres contador? Terminé como técnico en contabilidad, Ya. y creo que sí fui muy hábil en contabilidad también. Los números. Pero también estudié, sí, estudié también por mi mamá, porque terminé el colegio y me dediqué a trabajar, tenía mis ingresos y no tenía, y mi mamá decía, ¿qué? ¿Así vas a hacer toda tu vida? ¿Así te contentas? ¿Así te vas a contentar? ¿Así te sientes bien? Y tanto me torturaba mi mamá que un día agarré y dije, no, tengo que estudiar algo. Y encontré, lo único que encontré fue un instituto particular donde se pagaba y se estudiaba. Y entré y me enganché con ¿cómo se llama? Con las clases. Me gustó y fui prácticamente becado porque era el número 2 de toda la promoción de contabilidad. Entonces por eso estudié contabilidad. De ahí es que mi mamá también me decía, ¿no? O sea, ¿y no qué? te quedes ahí, ¿Vas a sigue. estar en un instituto? Nada más. No, o sea, piensa postular a la universidad. Entonces mi mamá siempre me torturaba. Qué linda madre, ¿eh? Por Dios. Sí. Entonces, y ahí es que postula la Universidad Nacional Federico Villarreal, en lo que es cooperativismo y administración de cooperativa. Yo ya desapareció esa carrera. Ingreso también entre Los primeros. entre los primeros, y logro ahí estudiar, ¿no? De ahí también yo sí pensaba estudiar Derecho, ¿no? Dije, yo voy a postular Derecho, pero como estaba en contabilidad, entonces quería un poco como complementar Claro, las letras. Los números, ¿no? Y después Claro. las letras. Y bueno, ahí me quedé enganchado con la carrera, fui dirigente estudiantil. ¿Pero esa estudiaste facultad. Derecho o no? No, ¿Todavía tienes tiempo? todavía Se tiempo, puede. todavía hay tiempo. Todo es posible. entonces, y ahí fue que estudié, ¿cómo se llama? Me quedé en la facultad. ¿Ya? Llegué a ser miembro del tercio estudiantil, tuve un grupo Interesante. académicos en el cual queríamos buscar los cambios en la universidad, ¿no? Y así fue, hice mis 5 años y... Una pregunta, mientras tú estudiabas, te preparabas, le hacías caso a tu madre, sí, adelante, hijo, ¿trabajabas? Sí, trabajaba y estudiaba. ¿Qué hacías trabajando? Yo, y ese es... recuerdo cuando estaba en el colegio, estudié electricidad. Entonces en mi casa yo tenía, cuando yo llegaba del instituto, de la universidad, mi mamá tenía ahí pegados los papeles que la vecina tal se le daba malogrado la termoeléctrica, quiere cambio de luces, y yo iba, pues sí, hacía mis... ¿Pero sabías o hacías de ahí no, tu no, jugada? sí sabía. No, sí, recuerdo de un... ¿cuánto Anécdota. tendría? Sí, ¿cuánto tendría? 14 años, había estudiado en un instituto electricidad, Ya. doméstica creo que se llamaba, y me dieron un cartón grande. Yo venía todo orgulloso con mi 14 años, ¿no? Claro, 14, 15 años tendría. Yo venía todo orgulloso con mi cartón, ¿no? Parecía un diploma universitario. Y me encuentro con un vecino, Orestes Enríquez, que vivía por mi barrio, me dice, ¿qué? ¿Y eres electricista? Y yo digo, claro, le digo. Y Acá está. Acá está. ¿Y puedes hacer las instalaciones en mi segundo piso que estoy construyendo? Claro, le digo. Acá está mi cartón. Lo voy a buscar. Y ahora ha pasado pues medio año
Y me buscó. Orestes te tocó la puerta. Me tocó la puerta. Hazme la instalación de todo el segundo piso. ¿Y te lanzaste? Sí, yo agarré y nunca me olvidé, porque la parte que no dominaba era que en la escalera del primer piso, cuando tienes que apagar, Claro. prendes en el segundo piso, o prendes y apagas en el segundo piso. Conmutación. Conmutación. Esa parte no me la sabía, me acuerdo que llegué. ¿Cómo hago? Porque prendo y apago y no se puede. Entonces agarraba con mi cuaderno, cómo fue que me enseñaron, comenzaba a revisar, mirar. ¿Y la hiciste? La hice. Pero lo más anecdótico de esto es que culminé todo el trabajo, me pagó muy bien, ya era como yo siempre decía, ya con este pago, no trabajo unos 3, 4 meses, pero con esto tenía mis pasajes, todo cubierto, mis útiles, todo cubierto, ¿no? El tiempo quiso que, como yo estudiaba contabilidad, estaba en instituto, y este señor era contador y auditor. El dueño El dueño de la casa. Claro. Entonces me dijo, oye, ¿estás en contabilidad? Ven, ayúdame, estoy haciendo unas auditorías. Ya fui. Y ahí fue que me dijo, ¿ya cuántos años habría pasado? Pues unos 5 años, ¿no? De lo que le había hecho la instalación. La instalación. ¿Qué te dijo? Oye, se quemó el dijo, foco. oye, ese foco, por más que le cambio, no se prende. Mira cómo se me ocurrió, se quemó el foco. Y me dice, así que vengo a exigir, tú me dijiste que tú hacías trabajo de calidad. Digo, ya han pasado 5 años. Vamos a ver, pero ¿qué es lo que, y es cómo es la experiencia, ¿no? Yo me acuerdo de haber subido, desarmé donde estaba la lámpara, y me hizo retroceder en el tiempo a mis inicios de niño, ¿no? Claro. 15 años, 16. Y la forma como había amarrado sin ninguna técnica, yo ya tenía mucho más técnica, ¿no? Claro. Yo decía, y esa falta de técnica, los cables se habían sulfatado y se habían aislado. Claro, sí, ya no había contacto y no se prendía el foco. Lo único que hacía era limpiar y hacer la técnica correcta como debió ser, ¿no? El empalme correcto. Ya está, le digo. Y ya está, y prendió. Prendió. 5 años después. 5 años. y el contador me dijo, pobrete, me dice, yo siempre confío en ti, me dice. Claro. Qué linda anécdota. Nunca olvidarás sobre este. ¿Lo has vuelto a ver? No, ya ha fallecido, pero y de él tengo otra anécdota. Él vio mi familia, los orígenes de mi familia. Claro, cómo nació todo cómo esto. nació, me vio, yo me imagino ahora, retrocediendo en el tiempo, me dio el trabajo no tanto porque... porque necesitaba apoyo, sino porque quería ayudarte. ¿Cómo ayudo? Claro, ¿cómo ayudo a este chico? A este chico que tiene muchas necesidades. Y con él también tengo una anécdota. Mi papá, su sueño era que uno de sus hijos sea ingeniero. Queridos amigos, nos vamos a un corte comercial. Esto es ¿Y cómo la hizo? Quien les habla, Jesús Alzamora, BHTV, nuestro canal. Mi invitado el día de hoy, el ministro de la Producción, César Quispe Luján. Volvemos en unos minutos. Queridos amigos, regresamos nuevamente acá en ¿Y cómo la hizo? En PHTV, nuestro canal, quien les habla, Jesús Alzamora. Para los que recién se enganchan, el ministro de la Producción está con nosotros, César Quispe Luján. Quedamos en que me estabas contando esa anécdota, segunda anécdota con nuestro amigo Orestes y lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, no, entonces ¿qué pasa? Que mi papá siempre soñó con que uno de sus hijos estudiara ingeniería. El ingeniero para él era la producción máxima. Después lo entendí también, porque como cuando fui presidente de Agrobanco y iba al campo, el ingeniero es ingeniero, a todo le dicen ingeniero, ¿no? Sí. Entonces dije ya un poco de ahí. De ahí nace. Y nace, ¿no? Entonces, y mi hermano, el segundo, yo no estudié ingeniería, mi hermano el segundo me dice, César, voy a estudiar ingeniería o arquitectura. Y ya yo un poco más frío, sacamos la cuenta, ¿cuánto cuesta estudiar ingeniería? Los lapiceros, el papel, es una carrera cara. Así uno estudia en una universidad del Estado. Por supuesto. Arquitectura. Mira, José, digo, mi papá a veces tiene, a veces no tiene. Nosotros tenemos que ser realistas, tenemos que estudiar una carrera donde solamente necesitamos un lapicero y un papel. Se acabó. Entonces me dice, ¿qué estudio? ¿Derecho o contabilidad? ¿Qué más te atrae? Y él sabe dibujar muy bonito, es muy hábil. Muy hábil. Y hasta que se inclinó por contabilidad. Y fue a pedirle el dinero a mi papá para postular a Villarreal, que costaba más o menos como un sueldo mínimo. Ese es el valor, recuerdo, que costaba postular a Villarreal. Correcto. Y no le quiso dar, no, dijo. Esas cosas yo no financio, dijo.
Eso no. Y mi Uy. hermano viene pues, casi llorando, me dice, César, no me quería plata. ¿Por qué? Le dijo, y ya tú sabes que él quiere ingeniería y Había una razón. te digo, voy a hablar con Oreste, pues ya estaba practicando con Oreste. Nuevamente regresa a ver este. No, yo estaba con él justo Ya, practicando. trabajando con él. Ya. Trabajando con él, ¿no? Digo, Oreste, le digo, ha pasado esto. Lo viejo, en su cabeza. Saca su billetera, me dice, yo te voy a prestar, pero dile a tu hermano, si no ingresa, me va a tener que pagar. Pero si ingresa, Ahí quedó. ahí quedó. Qué buena persona. Sí, y mi hermano ingresó. Estudió contabilidad, creo que es un enojado alumno, ha escrito muchos libros, él es especialista en derecho tributario. Y la anécdota es que yo luego ya estaba de director general en el Ministerio de la Producción. Yo sí, pues ahí he ocupado varios cargos en ese ministerio. Tú has hecho carrera en el Ministerio de la Producción. Sí, parece, ¿no? He sido director general de MIPES y cooperativas, director general en Secretaría General y director general en Pesca. Bueno. Y mi zona es esa zona donde está el ministerio, San Isidro, ¿no? Salía, Correcto. yo iba justo a almorzar y me encuentro con Orestes. Mira tú. Ya después, ¿cuántos años? Pues, ¿Qué edad tendría Orestes en ese 10, momento? 15 años. Él debe tener en esa fecha 65 años, 70 años. 70 años. Y lo veo con un libro bajo el brazo y va caminando, me dice, hola César, ¿cómo estás? Oye, qué alegría, sí, estoy siguiendo. Y, sí, yo estoy en el ministerio. ¿Y usted? ¿Qué hace por acá? Me dice. Vengo de capacitarme, me dice. He ido a escucharlo a Josecito. Se había ido a escuchar a mi hermano ¿Ah, sí? para capacitarse en derecho tributario. Qué increíble. Y claro, mi hermano antes, me acuerdo cuando recibió su título, me dijo, pues vamos a visitarlo a Orestes. Fuimos a la casa de Orestes con su título y nos tomamos un vinito y todos abrazados. Eso se llama gratitud. Sí, fuimos a visitarlo y dijimos agradecidos. Qué Por usted bonito, soy que, contador. qué bonito que promuevan eso, porque ese es un ejemplo. Ojo, yo lo resalto mucho porque la gratitud Sí, sí. últimamente está escasa. Sí, sí, no ha habido bastante de eso al menos siempre uno lo recuerda, pues son personas que Marcaron tu vida. marcan tu vida y que muchas veces si no hubiera habido ese granito no hiciera lo que Te hemos podido abrieron hacer, ¿no? la puerta, Así te es. dieron la oportunidad. Así es. Y eso uno no puede olvidar nunca. Mira qué interesante. Es como cuando he llegado al ministerio, ¿no? El que yo conocí en la universidad a José Urquizo Maggia, Ujú. él llega a ser congresista y llega a ser ministro. Y él me llama, me dice, quiero que me apoyes en la dirección general de MIPES y cooperativas en el Ministerio de la Producción. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en 2011. 2011. Y yo era gerente de una cooperativa de crédito. Y dije, administración pública. Yo estaba en el mundo privado, ¿qué? 15 años, creo que estaba ahí. Complicado, dijiste tú. Pero bueno, mi amigo estará pues 6 meses, 7 meses de ministro, lo acompaño ese tiempo. Un reto. Un reto, me quedé 5 años. Me quedé con 3 ministros diferentes. Bueno, cuando uno hace las cosas bien, mi querido César, no es la política la que marca, es el trabajo el que hace que uno avance. Y en la vida hay que dejar huella, Sí. no solamente por el orgullo propio, sino por nuestros hijos. Y en especial siempre hacer el trabajo con honestidad, con transparencia y con mucho, digamos... Con mucha actitud. Sí, con bastante, digamos, entusiasmo. Y como siempre lo digo, como si fuera el último día. Es que la actitud es fundamental, sin actitud no logras nada. Yo tengo claro, mira, yo aprendí algo de mi madre también, porque como te conté, mi padre partió cuando yo tenía 14 años. Mi madre me decía, Jesús, entiende, las cosas en la vida solo tienen 2 maneras de hacerse, o bien o mal. 99% no es bien, es 100%. Apunta siempre a eso. Sí. Y creo que la vida te enseña eso desde niño. Me da gusto tener que compartir algunas cosas. Yo he sido primero en la promoción, he sido el que sabe, sabe. Cuando era en transición gané el que sabe, sabe, que era un premio que le dan al niño porque era un afanoso en hablar, me gustaba recitar. Y, no, yo, mis. Entonces salía adelante. Y eso significa formación, eso te lo da la madre. Sí. Es que después de salir del vientre de la madre, ese vínculo no se rompe jamás. Mi madre está en el cielo y yo la tengo todos los días presente. Tú creo que debes tener la suerte todavía de tener tu madre. No, mi mamá falleció en el 2019. Ah, Vio mira. algo de mis logros,
Pero yo sé que ella me sigue guiando, acompañando. Siempre. Porque no se van. Está están contigo, ahí. está contigo. Está conmigo. Mi madre se fue en 2018. Ah, mira, mío 2019, un octubre de 2019. Pucha, son cosas que Y uno- logró juntarnos a todos, ¿ah? A todos. antes de partir. todos y liderar una familia de 2 hermanos. Te juro que mis respetos, mis respetos. Pero no nos distraigamos de la vida de César Quispe. Entras tú ya a la vida privada, a la actividad laboral. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Yo salí, con el contador que tuve auditoría, de ahí tuve trabajos independientes, llevé contabilidad me acuerdo que de un mercado tenía como a 50 comerciantes, le llevaba su contabilidad, ahí tenía mis ingresos. ¿Y no tenías equipo? ¿Ayuda? No, era solito. Tenía mi. ¿A qué hora dormías, hermano? No tenía mi cuenta, eran bastante. Pero sí. 50, ¿a qué hora dormías? No, pero eran contabilidad pues, pequeñita, ahora digamos tipo RUS y algunos un poquito Ya, más, ok, eran ok. muy simples. Pero la llevabas. Lo llevaba de todo, Ya. ¿no? Y luego paso a ser gerente de una cooperativa de crédito, que fue un reto porque también fui emprendedora, tuve mi IP gráfica, estuve metido en el mundo gráfico, yo hacía diseños, logotipos, Ah, mira. diseño de libros, revistas. Tenías ahí tu... Tenía mis ingresos más o menos ¿Tu mimeógrafo? regular. Sí, a mi hermano le hice estudiar con esa carrera porque mi hermano, como yo también quería estudiar, o sea, cuando aprendí Claro. diseño gráfico, que lo aprendí leyendo también los libros de CorelDRAW y todo ello. El trabajo tratando ya de historia. Sí, CorelDRAW, que era EcuPro, Claro, o sea, esos EcuPro, programas, claro. Lotus. Ah, su... Te acuerdas de esos programas. Claro. Entonces, con Tu pantalla María. Santa María, la Mac, con La el Mac, diseño de la la Mac, Mac, las claro, primeras. ¿no? claro. Entonces, estuve con eso. Ahí, a mi Temas hermano- gráficos. Tema gráfico, a mi hermano lo hago estudiar, incluso diseño gráfico. Lo apoyaste. Le pago la carrera, porque es una carrera carita. Y de ahí paso a ser gerente de una cooperativa de crédito, pero también fue un reto, porque la cooperativa la encontré quebrada, sin ingreso, en la línea de equipo de esa cooperativa. La ordenaste. La ordené, trabajé un año sin cobrar un sueldo, porque decía, si le cobro, lo quiebro a la cooperativa. Tan mal estaba. Sí. O sea, tú eres un apasionado. Sí, a mí me gusta mucho el tema de la asociatividad, de la ¿Cuándo es tu solidaridad. santo? 17 de julio. No me digas que tú eres Leo. No, cáncer soy. Casi, yo soy Leo, 2 de agosto. Ya estamos ahí. Pero estamos ahí, estamos cerca, estamos Los en la astros, línea. los astros, Los los astros. Son vecinos. Son vecinos, trabajan juntos. Sí, y entonces ahí fue que ingreso y logro hacer, ¿cómo se llama? Despegar la cooperativa, mover. Lo Pero dejé. ¿por qué te vas cuando ya la dejaste bien? No, todo? y ahí justo mi amigo me llama, pues, para ser Urquizo. director general. Mi amigo Urquizo me llama, y yo por eso decía, uy, acá tenía un gran reto que era Claro. el cielo es el prolongarla. límite, y por eso me fui por 6 meses. Y ya te quedaste ahí. Me 5 quedé años. 5 años. Y 5 años que se están cumpliendo hasta hoy. No, Ah, eso fue después saliste. de 2011 al 2016. Ay, ok. Ese fue mi Tu primer... etapa, tu primera experiencia Sí. en el Estado. Salí en agosto del 2016, yo dije, ha sido gracias, este ministerio he cumplido en las 3 áreas del Pero saliste por la puerta grande. Sí. Tranquilo. Terminé todo tranquilo, sin Ya. ningún problema. ¿Y a dónde te fuiste? De ahí salí, fui a un emprendimiento de un amigo que lo ayudé también a formar la empresa, a despegar. diseñar, a hacer sus logotipos, a hacer su diseño, a hacer su modelo de negocio, que es una revista importante en el país, que es Actualidad Empresarial, que Ah, mira, actividad empresarial. actualidad penal, civil y todo eso que Todo fue lo diseño. maneja el hombre. Mi amigo sí me llamó, me dijo, porque él me decía siempre a mí, ¿no? Vamos César, a hacer algo. algún día yo voy a poder pagarte lo que tú vales. Mira, Y cuando salí me buscó y me dijo, vente. me hizo Una oferta, inmejorable. inmejorable. Y te fuiste. Y me fui a trabajar un año con él. Ya. Entonces, y armé todo lo que es el tema. Y para mí, yo siempre he estado mucho en el tema de la virtualidad, ¿no? Dije, no, esta revista tiene que volverse electrónica, revista, libro, todo electrónico, ¿no? La Bueno, modernidad total. total, y al final le sirvió porque nadie nos imaginamos que iba a venir la pandemia y con eso Claro, el con negocio eso se Salió adelante. transformó. Pero de ahí yo estuve un año con él, de ahí pasé a la Federación de Cooperativas de Crédito, porque las cooperativas, que también fui parte de la nueva ley de cooperativas de crédito, que es la para la supervisión, ya la Ujú. superintendencia entraba a supervisar la de crédito, entonces me llamaron para poder hacer todo este proceso de adecuación Ah, claro, porque tenía que adecuarse a la ley. a la ley, había que hacer todo un acompañamiento, la federación iba a hacer la supervisión, a auxiliar, digamos, a la superintendencia, entonces había un trabajo complejo, y con la SDS, que tenía muy buenas relaciones,
¿Quién era el superintendente en ese momento? Ese día era Socorro Heisen. Socorro Heisen. Socorro Antes. Heisen. Ya. Y el superintendente de Junta de Cooperativas era Oscar Basso. Correcto. Entonces con él habíamos trabajado también el proyecto de ley y ahora ley que necesitaba ser implementado. Entonces ahí voy a la federación, se supone que yo iba a conducir todo este liderazgo, Ya. estando ahí recibí otra llamada, ¿no? ¿No vas a contar quién te llamó después del corte? No, vamos a un corte comercial, queridos amigos. Esto es VHTV, nuestro canal. ¿Y cómo la hizo? Quien les habla, Jesús Alzamora, mi invitado, el ministro de la Producción, César Quispe Luján. Nos va a contar quién lo llamó. Después del corte, volvemos. Queridos amigos, nuevamente con ustedes, esto es ¿Y cómo la hizo? Quien les habla, Jesús Alzamora, VHTV, nuestro canal. Los que no se engancharon, las anécdotas del ministro de la Producción, César Quispe Luján. Nos iba a contar, mi querido amigo César, que recibiste una llamada en esta etapa en la que estabas tú ya dejando todo listo para seguir adelante con tu Vía privada. vida privada y nuevamente... Una llamada de una secretaria del Ministerio de Desarrollo Agrario. Ajá, Dije, agro, se ha equivocado. se ha equivocado. El señor ministro quiere conversar con usted. ¿Serán cooperativas agrarias? ¿Qué será? Claro. ¿Qué pasó? Voy, me entrevistan y me dicen que habían recibido una referencia mía y que querían verme la posibilidad de que sea el presidente del Banco Agropecuario, Agrobanco. Agrobanco, tú dices. Dije, ¿Agrobanco existe todavía? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, no? Bueno, me hablaron, conversamos con el viceministro, la jefa de gabinete, hemos tenido una conversación, lo vamos a estar llamando. Bueno, dije, Ahí quedó. ahí quedó. Hasta que un buen día me dice su resolución va a ser publicado el día sábado, que era la primera semana de febrero. Dije, ¿Qué? En una. era el gobierno de Sagasti, todavía no entraba a las elecciones, había cambio de gobierno porque estamos hablando de 2021, en julio. Claro, claro. Dije, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses. Está bien, pues. 5 Una meses. experiencia. Una experiencia. Vamos. Vamos, ¿no? Llego al banco, un banco que estaba en cuidados intensivos, Uy, uy, uy. con pérdidas mensuales de más de 5 millones. Dije, ¿y dónde he entrado? ¿Cómo cuadro? ¿Cómo cuadro? ¿Cómo creo que he entrado para enterrar este banco? ¿No? Una situación bien compleja, bien compleja. Me ha invitado a ser liquidador. Me han invitado. Efectivamente, dije, wow, dije. Y de mi trabajo, que estaba en la federación, le dije que me iba solamente por estos 6 meses. Que era una licencia. Una licencia, ¿no? ¿Para qué? ¿Te entendieron? Sí, me entendió. Dejé mi saco incluso colgadito ahí. Para que nadie y mi ocupe el oficina, sitio. porque nadie ocupe mi sitio. Voy a ser gerente general adjunto, ¿no? Claro. Y trabajamos ahí, armé el equipo, tenía un directorio un buen directorio que necesitaba un poco de liderazgo, y hicimos un trabajo que en 4 o 5 meses comenzó ya los números A cambiar. Y comenzamos a hacer los ajustes y al final los 6 meses se convirtió en más de 3 años. O sea, trascendiste al siguiente gobierno. Ascendí a los gobiernos, a los ministros, porque pasé Claro. como 8 ministros. Cada ministro, el ministro es el que propone al presidente del banco. Claro, y el ministro estaba contento con tu trabajo, pues. Los diferentes ministros, ¿no? Y en especial los pequeños productores. Claro. Hice mucho trabajo de campo con los productores, enseñando qué es un crédito. Correcto. Muchas veces hay la creencia, en especial en el sector de la pequeña agricultura, que el crédito es una ayuda. Claro, ¿qué cree que no hay devolución? Entonces, y siempre yo eso es lo que educaba, ¿no? El crédito es para aquel que está ganando dinero. Por supuesto, si no, ¿cómo paga? Va dirigido para ellos. Que si yo le doy un dinero al que no está ganando, sencillamente le estoy perjudicando, le estoy malogrando la vida. Entonces era un poco la prédica, ¿no? O sea, no me exijas crédito si es que no estás en capacidad de devolver o pagar. Claro. O sea, tienes que calificar. Tienes que calificar. Y tiene que ser un sentido muy técnico. Y hemos trabajado muy técnicamente. He tenido, al final he dejado utilidades acumuladas más de 100 millones de soles de utilidad en el banco. Mira, qué interesante. ¿Cuántos años en el banco? 3 años, me quedé 3 años, 8 meses. Qué interesante, porque Entonces, logramos revertir más de 8 años de pérdida continua, lo revertimos al banco y La dejaste y totalmente. demostramos que en la pequeña agricultura sí es posible
tener un banco y dar crédito en la pequeña agricultura. Bueno, los créditos eran de 15.000 soles, 20.000 soles. No eran créditos grandes, pero eran créditos respetables para ese y el índice tipo. mora lo dejamos en cuánto, 3.8%. O sea, mira tú. Entonces decíamos, el pequeño productor sí es buen pagador, sí cumple, porque muchas veces la hipoteca que hace a su terreno es el patrimonio de su vida. Claro, no lo va a perder. Es todo. ¿no? Pero además creo que dentro de tu área de calificación has hecho un buen trabajo preventivo de análisis, Sí. porque eso es fundamental. Te lo digo ya con mi formación de abogado, si tú no tienes un análisis adecuado para otorgar un crédito, tú mismo te haces el harakiri, lo perjudicas a él y perjudicas tu cartera, y eso no es así. Lo que hicimos fue, y debo reconocer, tenía un directorio de primer nivel, mi directorio era de primer nivel, que hemos trabajado en este directorio, y lo primero que fue cambiar las reglas, hacer la modificación de las políticas crediticias, los reglamentos, y captar personal profesionalizado y con experiencia, en especial de cajas. Correcto. Y con ello, el otro área que fue bien fortalecida fue el área de la gestión de riesgos y el área de control interno. Dos áreas fundamentales. Dos áreas fundamentales. Entonces, con estas áreas, nosotros teníamos, imagínense, en el área de gestión de riesgo hasta meteorólogos, especialistas en zootecnia. Entonces, quienes hacían análisis de cómo está el clima, para ver si aperturamos o no crédito en tal lugar, la campaña, cómo está el nivel de lluvia. Tenías toda la información necesaria para colocar adecuadamente y que tu retorno se garantice. Y dónde exigir seguro. Por supuesto. Yo te doy crédito siempre y cuando tomes un seguro. Claro, si no, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Entonces, ¿y por qué te fuiste? no me fui, me llamaron otra vez. Uy, tú tienes un problema. Ahorita de repente estamos en plena entrevista y te llaman. Estaba en el banco trabajando espectacularmente bien. Es que por lo que me cuentas es como para que te quedes, ¿no? Apasionado, viajando, con mucha ascendencia hacia los pequeños productores, trabajando articuladamente con ellos, con el ministerio. Muy buen trabajo. Muy bien, hasta que me llamaron. Me llamaron del Ministerio de la Producción a una persona con la que había trabajado en el año 2016. Él era el jefe de Fondepes, yo era director general en Pesca. Nos conocimos ahí. Yo hoy asumía el Ministerio de la Producción, el ministro Sergio González Guerrero. Sergio González, ya. Entonces, ¿Te llamó? Me llamó y me dijo, acompáñame como viceministro de MIP Industria. Me has ganado la palabra. Yo te decía, ya ahí como viceministro y tú me lo has dicho. Mira, qué interesante. Entonces digo, wow, ¿el banco o el viceministerio? Bueno, pues ya políticamente tienes una opción, yo diría, de mayor radio de acción como viceministro, pues, ¿no? Sí, te llamaba, seguro me das ese consejo. Porque primero, he tenido casi una semana de reflexión. Claro. Porque, claro, los que no querían que salga del banco me decían, oye, Eso aquí es estás. temporal, acá estás seguro, tranquilo. Acá me dice, claro, y además este es técnico. Me dice, el banco Claro. es técnico, financiero. Ahí es político. Ahí es político. Vas a hacer un fusible. Vas a hacer un fusible. Entonces, yo dije, bueno. Pero espérate, la Virgen solo se presenta una vez. Te tenía que haber llamado. Entonces, claro, lo que empezó fue la experiencia. Sin lugar a dudas. Es la experiencia de, digamos, de ampliar tus conocimientos. Y tu radio de acción. Y tu radio de acción. Y también la vida, todo tiene etapas, ¿no? Como me decían, César, ya en el banco has logrado todo. Los tiempos de Dios. Ya dejaste un banco saneado, el equipo Ordenado. De primera línea. Y ya los que llegan van a seguir, no van a hacer lo mismo. Si hacen, se va a notar. Claro. Entonces decido acepto y me quedo todavía como presidente y viceministro de abril hasta septiembre, ¿eh? Porque no había reemplazo. No había reemplazo, es complejo. Yo ya estaba medio loco ya. Entonces. Pero te quedaste ahí. Me quedé ahí y ya en septiembre ya sale tu resolución. Mi resolución, ya viene el que reemplaza. Yeah. Y me quedo como viceministro y dije, bueno, me quedaré pues hasta el tiempo que. Claro, que dure el gobierno. Que dure mi amigo, ¿no? Yeah. ¿Y tu amigo salió? Mi amigo salió. ¿Y el que vino? Quédate. No, el que vino de ahí fui ministro. ¡Qué buena respuesta! Ahí, ya no me llamaron ya de Palacio. Ya de Palacio. Recibí otra llamada de Palacio, ahora fue. Claro. Y asumiste el Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción. Y qué bonito reto. Y he juramentado 3 veces.
como Pero- ministro. Sí, pues no, por los cambios presidentes. Sí. Lo interesante de esto, bueno, ¿quién va ganando, tú o el ministro de Relaciones Exteriores? Porque el ministro de Relaciones Estamos Exteriores... iguales, somos promoción, somos promoción. son promos. Somos promos. Bueno, hay una realidad que yo he aprendido a decirla de manera clara. La gente buena, la gente correcta, no es lamentablemente la mayoría, pero cuando se encuentra esa calidad de personas, es un lujo para nosotros tener ministros, y no lo digo porque estés acá, se lo he dicho también al canciller, a nuestro canciller Hugo Becerra, Amigo. una gran persona, Una gran persona. una sencillez como la tuya, una Un gran accesibilidad, profesional, un gran gran profesional. profesional. Es un lujo, mira, te lo digo claramente, para nosotros es un orgullo tener un canciller como el embajador Hugo de Cela. No solamente un caballero, un señor, sino que un diplomático ejemplar. Pero bueno, volvamos al ministro de la producción. Sí, ¿no? Yo también me siento muy contento de tenerte acá, César, porque creo de que el país tiene derecho a saber qué hay en la vida de cada uno de nuestros líderes. Los ministros son líderes, el presidente es un líder. ¿Y por qué no conocer? Por eso Cómo la hizo nació con ese entusiasmo de invitar a las personas que vemos en su trayectoria van destacando. Yo no te conozco de ahorita, yo te he visto en las diferentes etapas. En alguna vez nos hemos cruzado en RPP, Sí, sí. y creo que una de las cosas más importantes en la vida es dejar huella. ¿Tú aceptas inmediatamente? ¿Pensaste un poquito? ¿No pensaste? ¿Me respondes después del corte comercial? Queridos amigos, nos vamos hasta nuestro último corte comercial y volvemos en unos minutos con la respuesta del que fui llamado para ser ministro de la producción. Nos contará cómo fue esa anécdota. ¿Lo pensó mucho? ¿Lo pensó poco? Jesús Alzamora, VHTV, nuestro canal. ¿Y cómo la hizo? César Luján, ministro de la producción, nuestro invitado. Volvemos. Queridos amigos, llegamos a nuestro último bloque de ¿Y cómo la hizo? Nuestro invitado especial el día de hoy, el ministro de la Producción, César Quispe Luján. Estabas como viceministro. Dijeron, señor ministro, muchas gracias al ministro que en ese momento estaba, y recibiste la llamada. ¿Quién te llamó? Curioso. No, de Palacio me llamó una persona. ¿Ya? Cuando creo que a toda persona cuando le llaman a ese nivel es difícil de decir no a tu patria, ¿no? Porque ya es un servicio al país, más que a la persona es un servicio al país, en el cual si se han fijado en ti es porque han visto algunas cualidades, algunas virtudes, ¿Tu trabajo? y en especial uno que no milita en ningún partido político, sino que ha tenido todo un trabajo, digamos, Técnico, profesional. en el sector, que te llamen, es que están deseando que contribuyas con el país, ¿no? Entonces, ahí lo que es como se llama, sí, ¿no? Es sí, al margen de lo que se pueda decir alrededor, es un sí con un compromiso por el país, ¿no? ¿Recuerdas la fecha que te llamaron? Eso fue el 14 de octubre. O sea, la noche anterior ya me habían hecho una consulta y el 14 de octubre que me tocó juramentar, ¿no? O sea, mes morado. ¿Ah? Mes morado, el mes morado te llamaron. Mes morado. ¿Ah? Me llamaron el mes morado y ahí pues juramentamos el primer gabinete donde conocí a nuestro gran amigo Hugo y todo el gabinete, ¿no? Ahí fue que juramentamos en medio de incertidumbre, fue difícil. Sí, claro. Porque se anunciaba la marcha de la generación en el siguiente día. Estás recibiendo una papa caliente. Una ¿no? Habían personas que a mí me decían, César, no, nadie sabía que había sido propuesto, pero si te han propuesto, ten cuidado. Sí. Como era viceministro, había la opción de que podía ser, ¿no? Entonces, pero al final había que tomar una decisión por el país y juramenté en el gabinete de Gerí, ¿no? El primer gabinete de Gerí, y ahí estuvimos. Creemos haber hecho y estamos haciendo un trabajo de lo que es el ministerio, ¿no? Y es un poco el reconocimiento al final.
Uno lo nota cuando hay estos cambios, cuando uno nota que tenemos una Sociedad Nacional de Industria, un ADEX, un COMEX y estos gremios importantes, Cámara de Comercio, gremios importantes del país, que dicen hoy queremos la continuidad del ministro, ¿no? Entonces ello significa que estamos haciendo un trabajo que le corresponde al ministerio. En el camino correcto. Facilitar que fluyan las inversiones del pequeño, del grande en el país. Entonces, en el periodo que he estado como ministro, mucho me he preocupado en que las normas que regulan la instalación de planta, como son los estudios de impacto ambiental, sean lo más simple, lo más simplificado, ajustando, claro, al cuidado del medio ambiente, pero dinámico. Dinámico, predictible en especial, evitar de que el funcionario de turno opine A o B diferente, sino que el empresario sepa de antemano cuál va a ser la predicción de acuerdo a las reglas establecidas, ¿no? Y eso sí nos hemos preocupado bastante en el ministerio. Mira, una de las cosas que yo puedo expresarte es mi satisfacción por ese enfoque que me acabas de dar, porque no hace otra cosa que ratificar lo que uno ve desde afuera. O sea, cuando tú quieres que un país crezca, lo primero que tienes que hacer es darle las facilidades, dinamizar, ser, procesos cortos. Nadie te dice facilitar las cosas de manera abierta y que pase lo que pase. No. Pero sí ser menos burocrático, cada día más técnico, con mediciones necesarias, más no exageradas, y buscar pues que sea la gente adecuada. Eso dinamiza un país. Genera ingreso, genera producción. ¿Y la producción qué hace? Que el país salga adelante. Por eso, al comienzo de la entrevista decía yo, Ministerio de la Producción, yo diría que es el Ministerio Motor. Sí. El motor, vamos a llamar el motor del cambio. Porque en verdad es el que hace que un país cambie hacia bien o cambie hacia mal. Si comienzas a poner todos los pretextos para que el empresario no actúe, no trabaje, no invierta, ¿qué va a pasar? Fuga de capitales, se van hacia afuera, salen del país. ¿Y el país cómo recauda? ¿Qué recauda? ¿No? Si yo te preguntara a ti, de repente, ¿cuál ha sido tu mayor reto cuando llegaste al ministerio? ¿Cuál me dirías? O es diverso, ¿no? Pero uno es, y siempre me enfoco, es en el tema de los estudios de impactos ambientales, que creo que es el corazón. ¿De la minería? De la industria y comercio interno, que es competente el Ministerio de la Producción. O sea, me estoy yendo al Ministerio de la Minería. Sí. Lo que pasa es que mucho hablo del impacto ambiental, que es casi la clave para que una minera invierta, ¿no? Claro. Para que un centro comercial se construya, tiene que tener su estudio de impacto ambiental. Claro. Y el que regula todo ello es el Ministerio de la Producción. Desde, fábricas, textiles, lácteos. Entonces hay un conjunto de herramientas y esto es, en mi opinión, uno de los corazones en el cual nosotros hemos trabajado fuertemente. Hoy ya lo tenemos simplificado, lo tenemos predictible, tenemos 51 términos de referencia aprobados por el cual de diferentes industrias pueden presentar. Antes eran directamente las grandes industrias, digamos, los detallados, que hacemos estudios de impacto ambiental detallados. Antes era el Ministerio de la Producción hasta el 31 de enero, ahora ya ha pasado a CAC, pero el marco regulatorio lo da el Ministerio. Entonces yo creo que este es importantísimo. Lo otro que hemos logrado es el gran proyecto que tenemos del Parque Industrial de Ancón. Desde el 2015-16 se ha venido buscando para que se haga realidad este parque industrial. Hemos trabajado fuertemente con Proinversión hasta que finalmente en diciembre se ha logrado adjudicar el Parque Industrial de Ancón. Ya hay un desarrollador y tiene 3 años para buscar inversiones y atraer inversiones al Parque Industrial de Ancón. Ahí se estima que se debe invertir unos 1.200 millones de dólares. Entonces hay un nuevo polo de desarrollo. Entonces era un reto que teníamos. Y el otro gran reto que tenemos es los centros de innovación. Nosotros tenemos a nivel nacional en 21 regiones 25 centros de innovación y transferencia tecnológica que va básicamente dirigido a la micro y pequeña empresa, que es darle transferencia tecnológica para que alguien que hace procesos productivos pueda mejorar sus productos. Optimizas tu procedimiento tecnológico. Tenemos desde los que hacen la cadena de calzado, tenemos en Trujillo un centro de innovación en el cual ayudamos a los emprendedores, a que estén en el rubro zapato, con laboratorios, con hacer sus prototipos, con diferentes modas que hoy tiene que estar. El emprendedor que no mejora su productividad, no entra a hacer productos que el público desea. Claro, no actualiza. Entonces,
pero a una MIPE dile que tenga laboratorios, equipos de ensayo, es imposible. Inviable, es impagable. Y para eso tenemos los centros de innovación. Que le brindan el servicio. Que le brindan el servicio, y de esto tenemos 25 niveles, lo hemos fortalecido. Antes de julio debemos estar inaugurando 4 centros, uno nuevo y otros son con nuevos equipamientos. ¿Dónde? ¿En Lima? Ahí en Lambayeque, Okay. en Junín, en Huancavelica y en San Martín. Estamos haciendo inversiones importantes por más de 100 millones. Porque allá hay bastante, digamos, biodiversidad que puede ser aprovechado. ¿Y emprendedores? Hay emprendedores. Mira, y lo bueno, y yo le recomiendo a los emprendedores de Lima, en especial a los jóvenes que quieran emprender, entren a la página web del Instituto Tecnológico de la Producción, ahí está la red de Centro de Innovación. Yo conozco casos de emprendedores que han ido hasta Huánuco, porque ahí tenemos una unidad técnica. Cada sitio o unidad técnica tiene como alguna experiencia en un rubro determinado. Claro, una especialidad. Una especialidad. Entonces, había un emprendedor, por ejemplo, acá a la unidad técnica de AMBO en Huánuco, queriendo que el aguaimanto, el aguaimanto chiquito, que lo deshidraten, que no pierde color y que mantenga estos nutrientes. Con los equipos de ensayo, los laboratorios, los hornos que se tiene ahí, se ha logrado el producto que quería este emprendedor, se le transfiere el producto que ha solicitado y hoy este emprendedor exporta aguaimanto deshidratado. Mira tú. Entonces esas son las cosas que, digamos... Los detallitos que generan valor agregado. Pequeños. ¿Cuánto le cuesta a ese emprendedor esa accesibilidad? Tiene un costo, obviamente. Sí, social totalmente, muy bajo, costo social. Muy bajo. Ese es un buen punto, porque quienes nos están viendo, hay emprendedores, muchísimos emprendedores, sobre todo en provincias, que nos están viendo también, que seguramente dirán, oye, pero ¿cuánto me va a costar? No, es muy barato. Si tú dices que es un costo social, es un costo accesible. Sí, es subsidiado por el Estado. Subsidiado por el Estado, ni hablar. Pues, incluso hacemos lotes pequeños para que empiece. O sea, tenemos mini plantas. Entonces, te hacemos, algunos hacen frugos o embotellados, le damos las botellitas, su lote de 1000 botellas, comienza su escala, ya se va a hacer maquila, pone su planta propia. Claro. No, y tienes claro, tienes la fruta deshidratada, también tienes la fruta congelada. Tienes congelado, tienes en café, que estamos entrando en diferentes presentaciones, tenemos el cacao. El cacao, por Dios, nuestro cacao, pues es el orgullo del Perú. Tenemos en acuicultura, también apoyamos mucho la acuicultura, forestal, en madera, ayudamos con las certificaciones de madera para que pueda ser exportada o transformada. Entonces, eso ha sido un gran reto que lo hemos transformado. El Instituto Tecnológico de la Producción es el que se encarga de toda esta red de centro de innovación, que tenía como un mandato construir, porque antes no había, o sea, hasta el 2013 no existía. Acá el gran promotor es Piero Gessi, durante su gestión, que me tocó trabajar con él, es que hace todo este plan, ¿no? Ya tiene 25. Ya tenemos 25, antes teníamos 3. Solamente que hoy tenemos en Vía El Salvador de madera. O sea, tú has encontrado 3 y ahora tienes 25. No, ya cuando llegué habían 23. Ya, tú ya sí, 2. Sí, y ya creemos que es el número de sitios suficientes. Cada gobierno regional puede también hoy, digamos, le hemos marco para que puedan presentar proyectos, pero hoy lo que ya hemos ido a una etapa es de fortalecimiento y medición de impacto. Correcto. Entonces, hoy el nuevo rol que va a tener CITE es cómo hago la transferencia tecnológica, cómo algo que se ha investigado lo difundo para que las MIPES puedan adoptarlo, ¿no? Tú has dicho algo importante, la visibilización de las actividades, de los actos, de las cosas, del desarrollo del país es fundamental. Por eso nosotros en BHTV, y yo ahora te hablo en mi calidad de director ejecutivo en estos minutos finales, le abrimos las puertas al Ministerio de la Producción. Le brindamos las puertas sin otro interés que servir al país. Quiero dejarte en los últimos minutos las cámaras tuyas para que todos los televidentes de las diferentes partes del país y del mundo, porque nos pueden ver de cualquier parte, escuchen cuál es el mensaje del Ministro de la Producción. Bueno, uno es un reconocimiento especial a los emprendedores del país, que son los que construyen el Perú. O sea, sabemos que más del 99% son micro y pequeñas empresas y son los que construyen el país. Y es por eso que en este gobierno hoy de transición estamos también dejando sentada la base para ellos. O sea, ¿qué podemos dejar?
para que también el nuevo gobierno pueda dar el siguiente paso. Y uno de los grandes proyectos en el cual venimos trabajando fuertemente es que vamos a dejar un nuevo ProInnovate con un presupuesto de más de 120 millones de dólares para que las MIPES o puedan apoyarse a las MIPES con la adopción de tecnología. O sea, no solo innovación, sino adopción de tecnología, porque en este mundo hoy de alta competencia, competitividad y que también existe tecnología, puedan las MIPES adoptar y puedan ser más productivos. Así que reiterar a los emprendedores, a los industriales, al sector pesquero que hoy están en la segunda temporada en la anchoveta, a los pescadores artesanales, sigan construyendo el país que queremos, sigamos trabajando con mucho optimismo por nuestro país que tanto queremos. El éxito de ustedes, el éxito de los emprendedores en las diferentes cadenas es el éxito del país. Gracias. Mi querido César, muchas gracias por estar acá. Las puertas están abiertas y cuando quieras te acompañaremos con nuestras cámaras a alguna actividad en la que quieras difundirla. Gracias, Jesús. Muy amable. Muy gracias. Gracias. Queridos amigos, llegamos al momento final de ¿Y cómo la hizo? Acá en BHTV, nuestro canal. Y por supuesto, el próximo miércoles también tenemos un invitado muy interesante que sabrán en la semana. Cuídense mucho, pórtense bien y nos estamos viendo. Chao, chao.